Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Entrevistando con. El día de hoy tenemos a Camilo Varela. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Heidi, bien, muchas gracias. Katy, buena tarde para ambos, ¿cómo están? Muy bien Camilo, gracias a ti por haber aceptado esta invitación. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del sistema económico político en Colombia y pues queremos saber tu opinión y qué piensas al respecto de esto. ¿Una entrevista, Heidi, te parece? Sí, perfecto. Igual si tú nos das el lugar, con mucho gusto. Realmente lo que nos gustaría es realizar algunas preguntas, que tú nos enseñes acerca como de este conocimiento tan grande que tú has tenido y has abarcado por tanto tiempo. Y pues nada, con esto hacer que aprendamos cada día más. Claro que sí, Heidi. La idea es que en el tiempo que estemos acá, la mayor información que les pueda brindar acerca del conocimiento que tengo es con el mayor de los gustos, tanto para ustedes como para los televidentes. Gracias Camilo, nos gustaría comenzar hablando acerca de tú qué piensas acerca de la actualidad política en Colombia. Bueno, Katy, tenemos que entender o que ver ahorita que estamos como en un periodo de transición. Venimos de 20 años de un gobierno que pues, era en la extrema derecha, un gobierno que está entrando ahorita actualmente desde izquierda, donde ahorita por temas de ley de garantías, por temas también de determinaciones de contratos de tanto de periodos presidenciales como legislativos, pues en este tiempo, en este año, hay un periodo de transición, como les decía ahorita, de los cuales se está tomando ahorita en agosto lo que fue, por decirlo así, de la nueva administración. Tenemos que terminar este año para que se terminen como tal los presupuestos y proyectos y demás, para que como tal, en función y en propiedad, arranque el 2023 con el nuevo, pues, con el nuevo presidente o el nuevo mandato que hay en el momento. Javi, pero ¿tú crees que pasando de izquierda o de derecha a izquierda puede afectarnos bastante o no sentiríamos los cambios? Sí, hay cambios, sí van a ver y se van a ver, ya se ven reflejados como tal los cambios. Por ejemplo, la subida o el tema de inflación está disparado en este momento. Entonces tú ves que, por ejemplo, lo que es canasta familiar sigue aumentando como tal sus precios. El tema de la gasolina ahorita también es un tema que afecta mucho a como tal la economía del país, porque el aumento que se va a hacer de la gasolina ahorita va a ser de forma gradual. Entonces, de los cuales mes a mes va a seguir avanzando, va a seguir aumentando. Y esto va a ocasionar que, pues, como tal, la gente entre en una época de como tal, no de crisis, pero sí de como de no saber qué va a pasar el día de mañana. También, al ser un gobierno, o sea, al ser un cambio tan radical, tenemos que tener en cuenta de que los países hermanos o los países latinoamericanos o los socios comerciales que tiene Colombia también entran en ese cierto temor, porque no se sabe qué tipo de política se va a manejar ahorita acá. Podríamos decir que ahorita, tanto en la parte política como económica, hay un limbo en el momento, porque hasta que como tal, en sí, el gobierno que está entrando ahorita, aunque ya lleva más o menos 2 meses en vigencia, hasta que no empiece como tal a tener esa mano de obra o ese poder como tal que se vea emergiendo, pues no se va a saber, digamos, cómo es que los otros países van a reaccionar sobre esto. Entonces, por eso hay que tener también muy claro el tema de la inflación, el tema del aumento del dólar. Bueno, Camilo, como es de costumbre, nosotros también tenemos a nuestros televidentes que aportan en nuestro tema y en nuestra entrevista. Ellos muchas veces nos hacen preguntas, bueno, especialmente a ti que te encuentras el día de hoy, y en este caso tenemos a Milena Muñoz. Ella es de la ciudad de Bogotá y pues ella nos va a realizar una pregunta para que tú nos ayudes y nos deleites con toda la información que nos has brindado. Hola Camilo, gracias por aceptar despejar nuestras dudas. Una de las inquietudes que tengo es qué ventajas o amenazas y oportunidades presenta Colombia a la hora de hacer negocios con otros países. Gracias. Bueno, Milena, sobre las amenazas y oportunidades que se encuentran para Colombia, te diría que primero hay que ser muy concisos en a qué tipo de mercado queremos llegar. Si son mercados
tanto latinoamericanos, son mercados de países hermanos o son como tal mercados en otros continentes. Por ejemplo, en el tema de oportunidades tendríamos que mirar los tratados de libre comercio que tenemos con los países, digamos, con países ya pactados, los acuerdos comerciales que tenemos. También miramos, por ejemplo, los acuerdos de la Comunidad Andina, sobre Mercosur, ese tipo de comercios que nos convienen mucho más negociar, por ejemplo, con países como lo que son Bolivia, Ecuador, Argentina. Nos conviene, por ejemplo, trabajar con Estados Unidos, pero digamos en la amenaza, eso es el tema de oportunidades. El tema de oportunidades es primero mirar en qué somos fuertes, con quiénes tenemos tratados de libre comercio o acuerdos comerciales para que ya estén solidificadas para nosotros mirar a qué mercado objetivo estamos llegando. En el tema de amenazas, siempre va a ser incursionar en un mercado nuevo. Entonces, en un mercado donde primero no manejemos el idioma, segundo, el tema cambiario sea un factor fundamental, o sea, sea un factor como tal que nos altere demasiado. ¿Por qué? Normalmente negociamos en dólares o en euros, pero si por ejemplo fuera otro tipo de moneda, también ver en qué punto es rentable o no. Y un punto que hay que tener muy en cuenta a la hora de negociar, sea como amenaza o oportunidad, porque ya depende de la negociación, el tema de Incoterms. Entonces, depende de cómo negociemos con el país y cómo negociemos con la empresa como tal, es un factor fundamental para nosotros saber si podemos o no podemos dar como esa capacidad y llevar ese negocio a cabo. Ok, Camilo, muchísimas gracias. Dale. Bueno, creo que ante esto quedó muy clara la pregunta que Milena nos está haciendo al respecto y de verdad, Camilo, antemano agradecerte por esta oportunidad y este beneficio que nos estás dando de este conocimiento que por tanto tiempo tú lo has venido manejando. Camilo, tenemos otra televidente que te quiere realizar otra pregunta. Se llama Mayra, está desde Medellín. Mayra, por favor, adelante con tu pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Mayra. Me encanta mucho el programa de ustedes, lo estoy revisando en este momento. Y quisiera preguntarle a Camilo que qué factores creen que está impulsando la economía internacional de Colombia. Muchas gracias. Mayra, un gusto en saludarte. Bueno, sobre los factores que impulsan los negocios internacionales en Colombia, tendríamos que mirar desde dos puntos de vista, desde el tema desde las importaciones y desde el tema de las exportaciones. Desde exportaciones te podría decir que mirar el país en qué es fuerte, por ejemplo en el tema agropecuario, en el tema textil, ¿sí? Son digamos de los factores más fuertes que maneja como tal Colombia. Por eso se generan tratados de libre comercio, siempre tratando de beneficiar las dos partes, tanto que el otro país tenga beneficios al importar lo que sacamos desde Colombia y así viceversa. De todo lo que traemos desde el país, que tenga esas prebendas o esos aranceles mucho más bajos para que el país también se favorezca o el mismo importador se favorezca en el momento de traer. Entonces, si te digo de exportaciones, podría decir que el tema de los apoyos agrícolas, el tema de los incentivos que se le dan al campesino, por ejemplo, el tema, por ejemplo, la reducción de impuestos en la parte textil, ¿sí? Que los aranceles no sean mucho más costosos al manejar al tema de importar materias primas, porque a veces muchas veces se importan materias primas y se elabora el textil para poderlo sacar. Entonces el tema de esas importaciones, que el arancel no sea tan alto, que el gravamen no sea tan alto, el tema de impuestos es fundamental, ¿sí? Y sobre las importaciones va de igual manera, las dos partes van atadas, pero entonces en el tema de las importaciones, ver que lo que yo estoy trayendo del otro país no sea lo que está acá abundante en el mercado, ¿sí? Que tampoco, que tenga una ventaja competitiva frente al mercado, ya sea en valor, ya sea en producto como tal, en calidad como tal, o en servicio, si fuera el dado caso. Entonces, es puntual que nosotros nos enfoquemos al momento de hacer una negociación, que miremos todos los nichos de mercado que tenemos, tanto el local como el internacional. Ver si somos competitivos tanto al mercado que vamos a llegar, ya sea porque vamos a exportar o ya sea porque vamos a importar. De que la persona que si nos va a comprar en el exterior tenga como tal, nosotros le podamos dar ese soporte
para que en el mejor de los casos podamos abastecer esa necesidad que ellos necesitan, o también al momento de importar, el que nos está vendiendo el producto pueda abastecer nuestra oportunidad de negocio en el país. Esos son los factores importantes que tenemos que tener en cuenta. De impulsos, netamente es impuestos y ver, por ejemplo, las preventas que hay acá en el país. Entonces, algo que es, por ejemplo, para la gente que produce, algo que es fundamental es el tema de zonas francas. Entonces, las zonas francas a nosotros que nos produce, no, o que nos incentiva como tal, reducciones de declaraciones de renta, que la mercancía la podamos traer sin nacionalizarla en el momento, que podamos nacionalizar de acuerdo a lo que la vamos requiriendo, que en el tema de exportaciones podamos hacer exportaciones parciales, que se puedan traer maquinarias o equipos, por ejemplo, desde una parte con una especie de reparación o ensamble, de lo cual se trae por lo menos, digamos, 6 meses, y tú lo puedes volver a exportar o a reexportar al país de lo que le importaste. Entonces, ese es el tipo de factores que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer negocios. Y uno que creo que es el más importante, y fue el que le respondí ahorita a la otra televidente, el tema de los incoterms. Si no manejamos el tema de los incoterms, no podemos generar un negocio internacional exitoso, porque tenemos que saber desde qué punto nosotros estamos dispuestos a subsidiar o a patrocinar o a traer el tema de transportes y fletes y seguros. Aparte de eso, porque tenemos que tener muy en cuenta los transportes sobre el tipo de mercancía que tengamos, ¿cuál es el que nos saca más provecho? Si, por ejemplo, nosotros traemos maquinaria, no podemos traer, por ejemplo, un transporte aéreo, tenemos que trabajar ya más un marítimo, ¿sí? Porque, por ejemplo, digamos, en el tema de peso, en el tema de costos y en el tema de tiempos, es donde tenemos que empezar a revisar si la carga que traemos o la carga que exportamos o la que traemos tenga ese factor de vulnerabilidad o tenga ese factor de fiabilidad para poder nosotros garantizar de que nuestro producto, que tanto saquemos o traemos, esté a tiempo y podamos cumplir la demanda de allá o la demanda de acá. Bueno, Camilo, de verdad, muchísimas gracias. Creo que también a Mayra le quedó súper claro este tema, nos hace entender y a conocer muchas cosas que durante los periódicos, durante nuestras entrevistas hemos conocido, hemos aprendido, pero más que esto complementa lo que nosotros ya hemos aprendido, lo que nosotros ya hemos entendido, y de todo, como lo dijiste desde un principio, abarca muchísimo el sistema, no solamente de lo que nosotros queramos implementar, sino de lo que él como tal ha construido. Entonces, de verdad, ha sido una entrevista muy enriquecedora. Te agradecemos de antemano por todo ese conocimiento que nos brindaste, por la oportunidad que tuvimos nosotros a que tú estuvieras aquí. Y yo creo que no es más, de verdad nos queda un proceso muy claro y lo único que tenemos es agradecimiento por todo este tema expuesto el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad ha sido un rato muy agradable. Poder también ver de que podemos ofrecer mucho más de lo que de pronto creemos no tener. Entonces, es aprovechar como todas esas ventajas que tenemos tanto en la parte ambiental, en la parte económica, en la parte política, ver de qué le sacamos el mejor provecho, ¿sí? Entonces, pues, no, de antemano muchas gracias y pues espero ser invitado en otras ocasiones. Claro que sí, Camilo, de verdad. Dejamos las puertas abiertas en nuestras instalaciones y esperamos volverte a ver pronto. Dale, bueno. Gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Recuerden, tenemos otra entrevista y queremos que estén muy conectados.